Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa del ciclo 2008 de Según el Cristal, ya en su temporada número 16. Por lo tanto, es un placer volver a estar al aire con este espacio de reflexión política acerca de lo que pasa en nuestra provincia, en el municipio y también, por supuesto, en el país, agradeciendo una vez más la confianza depositada en mi persona por parte de los directivos de esta empresa en un año que, si bien no es electoral, a diferencia de años anteriores y que genera mucho más movimiento dentro de lo que es el programa, las cuestiones diarias de la economía y de la política actuales han llevado obviamente a que se haga necesario estar en este espacio, como decíamos, de reflexión y poder conocer distintas posturas acerca de la realidad. Así que vamos a estar como todos los jueves desde hace 16 años a las 10 de la noche para analizar las cuestiones que son de interés de todos los ciudadanos de la provincia y también obviamente aquellas cuestiones que son de índole nacional y que también tienen repercusión en lo local. Una de ellas, y que se ha discutido mucho en las últimas semanas, es la posibilidad de reformar la legislación para despenalizar el aborto, algo que ha generado muchísima controversia en la sociedad, con posturas bien diferenciadas y que se ha señalado por parte de ambos extremos, si se quiere, la importancia de poder discutirlo, ¿no? De poder intercambiar opiniones, de conocer más a fondo qué es lo que pasa dentro del cuerpo de una mujer que queda embarazada y no desea, no puede tener ese bebé. Vamos a estar hablando del tema con Haroldo Tonini, quien es uno de los referentes Provida más activos que tiene nuestra provincia y que en los últimos años ha venido manifestando su postura en contra de la despenalización del aborto. Y otro de los temas importantes también que se viene discutiendo y que ayer ha tenido un episodio que, ¿cómo describirlo, ¿no? Para algunos bochornosos, para otros una obra de teatro, para otros se demuestra quizás la falencia de las instituciones, del sistema político, de nuestros representantes en el Congreso de la Nación, con la fallida discusión de la posibilidad de congelar o retrotraer los últimos aumentos tarifarios que ha golpeado y mucho el bolsillo de los argentinos, especialmente de la clase media, que es donde se concentra el núcleo más duro de votantes de Cambiemos. Por lo tanto, esto ha generado también muchísimos reclamos por parte de la sociedad a la que más ha afectado el bolsillo, como decíamos, la clase media y la clase baja, que vienen afrontando algunas subas, algunos incrementos descomunales y que a la mayoría se les hace prácticamente imposible pagar. Y no son los últimos que van a ver, porque todavía se espera la suba del gas, se esperan más incrementos, probablemente también en el combustible, que va a impactar también el precio del transporte público, del transporte de mercaderías. Esto va a generar más inflación y por lo tanto la cosa no termina aquí. Por eso ayer la preocupación de los legisladores es por discutir esta cuestión en particular y ver de qué manera se puede hacer una transición en una adecuación tarifaria más racional de la que había en el kirchnerismo, que estaban sostenidas por los subsidios y que esto generaba obviamente un déficit fiscal importante, pero tampoco a costa del estrangulamiento del bolsillo de la mayoría de los habitantes del país. Va a estar con nosotros Javier David hablando sobre el tema y también hemos convocado a José Urtubey, miembro de la Unión Industrial, para que desde la perspectiva también del sector industrial nos pueda brindar una reflexión y un análisis sobre lo que está pasando en esta materia económica y política de la Argentina de este momento. Saludamos al diputado Javier David, bienvenido. Gracias por estar, Javier. Estar aquí. Bueno, qué sesión la de ayer, ¿no? Sí. ¿Lo preveían así, que iba a ser escandalosa, que iba No, nosotros pensábamos que se iba a alcanzar el quórum, cosa que lamentablemente no se consiguió. De todas maneras, finalmente íbamos a necesitar 2/3 para poder sacar un dictamen o poner la Cámara en comisión, como se llama. Era muy difícil si el gobierno bloqueaba esta sesión, como se demostró que quiso hacerlo, más allá de la anécdota vinculada a Olmedo. Pero me parece que fue un puntapié inicial de poder mostrar y poner en agenda un tema que está en las prioridades absolutas de los argentinos. Claro. Hoy, vos lo decías, las tarifas se han vuelto injustas, irrazonables, absolutamente desproporcionadas, y me parece que hemos iniciado un camino para tratar de buscar una solución. En el día de hoy, el gobierno, que hasta ayer decía que era imposible hacer nada con las tarifas, empezó por lo menos un camino de
demostrar o tratar de mostrar alguna solución. Y nosotros la semana que viene vamos a continuar el trabajo en comisión hasta que logremos un proyecto que por lo menos, como lo estamos planteando desde el bloque justicialista, le ponga un tope a estos aumentos. Es imposible aumentar el salario del 15% y las tarifas al 40%, ¿no? Claro. Hoy el gobierno recibió ya en Casa Rosada representantes del radicalismo, su presidente. Ellos le han llevado una propuesta alternativa quizás a esta suba de tarifas que ha implementado el gobierno de la Nación y, como vos decías, que hasta hace algunas horas, de palabra del propio Marcos Peña, era indiscutible e inamovible. Parece que van a dar marcha atrás parcialmente. ¿Es un poco más racional lo que lleva el radicalismo como propuesta, si es que la conoces, o hay otras alternativas viables? Sé lo que se dijo hoy durante la jornada en los medios de comunicación. Creo que si es lo que se dijo, es simplemente una especie de maquillaje. Primero, porque no se habla de la tarifa eléctrica, se habla solamente del gas. Y segundo, que lo único que se le da la posibilidad de que se pague en cuotas con interés, es decir, es prácticamente como poner una especie de financiera atrás de cada argentino y decirle, bueno, endeúdense para pagar las tarifas, que es justamente lo que no queremos. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy claras, a mi modo de ver. La primera es que para esta época, cuando el gobierno planificó los aumentos tarifarios, también había planificado que para esta época los argentinos tengamos un 10% de inflación, había planificado que no iba a haber devaluaciones, había planificado que iba a haber lluvia de inversiones, crecimiento del poder adquisitivo. Bueno, nada de eso pasó en estos 2 años. Entonces, si el gobierno no le pudo cumplir a los argentinos en lograr estos objetivos, es lógico que revea y aliviane el tema tarifario, porque hoy los alimentos a vos te cuestan más de lo que te iban a costar, entonces no podés hacer un esfuerzo mayor en el tema tarifa. Esto es claro. Y además hay otra cuestión, lo han hecho mal, que esto es lo que uno viene diciendo desde el 2016, a mí me costó discusiones con Languren, el otro día se lo planteé a Marcos Peña. Si una persona en la capital federal, el distrito más rico del país, está recibiendo un subsidio y paga 100 o 200 pesos de luz. Vos mostraste la factura. Yo tengo la factura, ¿no? Porque es el lugar donde yo llego todos los días, alquilo en Buenos Aires, y ahí es donde llega la factura. Y si un jubilado, como pasó en Salta, que mostraron facturas en Metán, en Orán, recibe una factura de 4.000 o 5.000 pesos, algo está mal hecho. Entonces yo lo que digo es que el presidente Macri, en vez de entrar en esa soberbia y decir, no escucho a nadie, tendría que decir, si hay tantos problemas, si hay tantas quejas de los argentinos, algo está pasando. Entonces, por lo menos llamarlo a Aranguren y decirle, flaco, revisá un poco, algo hay. Cuando el río suena, agua trae. Y esto es lo que nosotros estamos demandando al gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué en nuestro país tenemos que saltar, como yo señalaba al principio, de una política de subsidios irreal, ¿no? Donde se pagaban tarifas irrisorias, porque estaban subsidiadas? Saltamos de eso, de la época del kirchnerismo, a un aumento tarifario que, si bien era necesario readecuarlo, porque si no, no se podían hacer inversiones y pasaba lo que pasaba con los cortes de luz, con la falta de provisión en el gas y bueno, en todos los servicios en general. ¿Por qué tan de golpe? ¿Por qué no se podía hacer con cierta gradualidad, ¿no? Ir bajando quizás las retenciones al agro, ir subiendo poco a poco las tarifas, negociando con las paritarias, por ejemplo, algo que sea mucho más llevadero para todos los argentinos, ¿no? Sobre todo para los sectores medios y bajos, que son los que más sufren. Esto que vos lo decís esto es muy básico, con esta razonabilidad, y que uno dice tendría que ser el objetivo más claro de cualquier gobierno, no importa el signo político, ¿no? Ser razonable, digamos. Para empezar, seamos razonables. Después, veamos, uno nota que se mezclan entre intereses. Hay empresas, sobre todo las eléctricas de Buenos Aires, que han pasado de tener balance negativo a balance muy positivo, sin que se note grandes inversiones, porque la verdad es que no ha cambiado, más allá de que obviamente lleva tiempo. Pero uno un poco es lo que la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué ante algo tan objetivo como una boleta de luz o una boleta de gas, que nadie puede discutirla? Cuando a mí me muestran, cuando yo viajo, estuve en Joaquín B. González el viernes pasado, estuve en Orán el domingo, te muestran la factura de gas. Contra eso no hay, o esta factura que yo muestro siempre de Buenos Aires, no hay discusión. Entonces, uno siente que el gobierno tiene que entender que no toda crítica o no toda posición como la que estamos planteando significa especulación política, un complot
de todos los sectores en contra del gobierno. No, es la responsabilidad que tenemos de mostrar que algo no está funcionando bien y peor en el interior. Nosotros en Salta podemos mostrar claramente que el tema tarifa es inequitativo, que es injusto, ¿no? Claro. Y me parece que el gobierno tiene que escuchar. ¿Qué hay de la desobediencia civil, ¿no? Porque la Corte, cuando hizo el primer incremento en la tarifa de gas al gobierno, no había convocado audiencia pública, era una formalidad solamente, y finalmente terminó aumentando lo que quería aumentar, pero la Corte le señaló razonabilidad también en los aumentos, ¿no? Cuando vemos que hay aumentos que son realmente tirados de los pelos, ¿no? Como señalábamos, un jubilado que cobra la mínima y que le llegan 4 o 5 mil pesos, evidentemente, solamente de luz, ¿no? No hay razonabilidad. ¿Se puede revelar el ciudadano? Sí, es muy difícil, ¿no? Esto es una discusión filosófica que viene de hace muchos años, pero vos diste en una tecla que nosotros hablamos ayer. La Corte en la causa Cepis, que fue la del aumento del 2016, si bien no en su parte resolutiva, dice claramente que las tarifas deben ser proporcionales a la capacidad adquisitiva de la gente, que tienen que ser razonables de acuerdo a las posibilidades de pago que tiene la gente. Y vuelvo a repetirte, si nosotros en un país donde no estamos bien económicamente, donde el gobierno no le ha encontrado el rumbo a la economía y que yo creo que debe cambiarlo, le decimos a un trabajador que tiene que aumentar el 15% su salario y que le van a aumentar 50% la luz o 45% la luz, me parece que es una carga imposible de llevar adelante. Entonces, yo entiendo que hay tarifa social, entiendo que hay la posibilidad de mejorar esa situación y que posiblemente en los sectores más bajos estén un poquito más holgador en el medio, en ese jubilado, en ese comerciante, en esa pyme. La verdad es que le está golpeando en la frente. Me contaba, el otro día me encontré en el aeropuerto de Jujuy un comerciante de salteño, me dice, me llegó 90.000 pesos de factura de luz, yo tengo que cerrar el comercio, y eso significa gente en la calle, significa menos actividad económica. Entonces yo creo que el gobierno tiene que entender que algo hay que hacer. Entonces lo que nosotros proponemos, más allá de nuestro proyecto de ley, que propone dos cosas: ponerle un tope con el límite del índice de variación salarial, y además estamos proponiendo por un periodo corto de tiempo rebajar el IVA, que en vez de que tenga el 21% de la tarifa de luz en los residenciales y de 27% en las empresas, tenga 10,5% para las personas y que tenga 21% para las empresas. Me parece que de esa manera, entre el tope y rebajar un poco la carga tributaria, vamos a conseguir realmente alivianar, como te digo, hasta que por lo menos encontremos el rumbo económico, ¿no? ¿Y esto le cierran los números de esta manera al gobierno, que tiene que afrontar pagos de deuda? Sí, creo que el gobierno tiene que no solo reordenar sus números, porque aquí, yo lo decía en la sesión ayer y se lo dije a Marcos Peña cuando fue a la Cámara la otra vez, no se trata solo de la parte filosófica de qué es lo que hay que hacer, sino de hacerlo bien. Yo creo que hay que ir bajando subsidios, mejorando la situación del déficit fiscal. Ahora te reitero, si un departamento en Capital Federal, en Recoleta, que no es de un jubilado, no es de alguien que recibe asignación universal, no es de un veterano de Malvinas, no es de alguien electrodependiente, recibe un subsidio del Estado Nacional, hay algo que se está haciendo mal. Claro. Entonces, no es solo el tema de decir si se puede o no dar más o menos subsidio, es que demos los subsidios que correspondan, lo demos bien, y al que no necesita subsidio, se lo saquemos. Ahora, si el gobierno entiende que por cuestiones políticas tiene que regalarle la plata a la gente de Capital Federal, sacándosela a la gente del interior, bueno, estamos en un problema, ¿no? Bueno, y esto electoralmente, ¿cómo crees que lo perfila el gobierno con vistas al 2019? Porque, como decía también yo, esto golpea más que nada al votante de Macri, ¿no? Al del sector medio, de las provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza. El gobierno ha tomado una decisión que le dio resultado el año pasado, que es tratar este año de hacer todos los ajustes, aunque sean groseros como el tema de la tarifa, de permitir de alguna manera tener el desgaste este año para el año que viene, hacer un poquito más de populismo y tratar de con eso ganar la elección. Ahora, el argentino común que nos está viendo, no le importa nada ni la elección del año que viene ni la de este año, en la medida en que no puede llegar a fin de mes, o en la medida en que le llegó una factura de 4.000 pesos, o en la medida que tiene que cerrar su comercio. Entonces, ¿hasta qué punto eso no significa que este gobierno lamentablemente
hace lo mismo que ya hicieron otros gobiernos, porque esto que estamos criticando hoy lo hemos criticado también otras veces. Es decir, los gobiernos deben hacer lo que tienen que hacer en el tiempo que les toca. Si cada gobierno, que es un gran mal de la Argentina, va a estar pensando siempre en cómo ganar la próxima elección, siempre seguimos postergando los temas que tenemos que resolver. Y esto un poco le está pasando al gobierno de Macri, ¿no? Y en el medio el justicialismo intervenido, ¿podrá llegar con opciones para el 2019, más unificado, más normalizado? Sí, yo creo, a ver, que hay que distinguir dos cosas. La situación institucional del Partido Justicialista, que obviamente viene de un debate interno ya desde hace algunos años, con muchos problemas, y que creo que todos los que somos afiliados y nos sentimos parte del justicialismo tenemos que resolverlo más allá de la medida judicial. Yo la medida judicial me parece absolutamente fuera de lugar, en un tiempo en que nadie estaba pensando en que eso podía pasar, con un interventor que tampoco da garantías de para qué o cuál es el criterio de que esté ahí, pero me parece que es mucho más importante lo que hagamos desde el justicialismo. Y de cara al 2019 creo que hay que tratar de poder expresarle a la Argentina una alternativa superadora a la que expresa Cambiemos y Mauricio Macri, y en eso creo que la gente va a saltar al Partido Justicialista, es decir, no le interesa tanto que institucionalmente qué hace o deja de hacer el partido, como que tengamos un muy buen proyecto y que después ese muy buen proyecto tenga un buen candidato, ¿no? Duhalde volvió a aparecer en escena, o tras bambalinas, sí, de alguna manera. ¿Esto es saludable para...? Yo soy de la idea que atrasa mucho, ¿no? Con el mayor de los respetos que tengo por todos los dirigentes en general, pero pensar que Barrio Nuevo, que Duhalde, que Julio Bárbaro son la cara del futuro del peronismo, la verdad que a mí como afiliado me parece que no es el camino por donde va. Me parece que el camino puede ser Urtubey, puede ser Uñac, pueden ser los gobernadores, pueden ser dirigentes que vienen trabajando con mucha capacidad en pensar qué es lo que necesitamos para adelante, y me parece que esa idea de siempre volver al 2001 me parece que es equivocada, ¿no? Bueno, en estas horas Urtubey dijo que recién dentro de un año va a decir si va a ser candidato a presidente o no. Sí. Es decir, esto si las elecciones se hacen en octubre, ¿no? Claro está. Hemos conversado, yo creo que es correcto lo que dice Urtubey. Tenemos que armar primero qué proyecto queremos, qué le vamos a ofrecer, seducir a todos los sectores, ser muy amplios en esa participación. Se está hablando con partidos provinciales, con un montón de sectores, para que después pueda venir quién es el mejor candidato. Ojalá fuera Juan Urtubey, porque para los salteños sería espectacular y yo creo que puede de alguna manera resumir este proyecto de futuro, pero coincido que falta mucho, no solo porque en tiempo falta mucho, sino porque es un gobernador que tiene responsabilidad en Salta, ¿no? Bueno, me vas a dar la misma respuesta en el caso de que te preguntes si estás pensando en la gobernación, porque tu nombre es uno también de los más importantes que suena. Yo voy a ser candidato a gobernador, lo he dicho muchas veces, sí. Creo que viene un momento muy bueno en Salta de poder, después de 12 años de un gobierno, poder sentarse, sacar conclusiones, ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas faltan. Creo que hay que nuevamente ser muy amplios y participativos. Yo aspiro a liderar un proyecto colectivo donde mucha gente a lo largo y a lo ancho de la provincia tiene cosas para dar, tiene cosas para decir, quiere incorporarse, quiere participar. Creo que la política de hoy exige escuchar mucho más de lo que a veces uno quiere mandar, ¿no? Y yo aspiro a que el proyecto sea un proyecto que venga de abajo para arriba. Vamos a recorrer, aunque sabiendo, como te decía recién, que el problema hoy que tiene el salteño es de ya, es de mañana, es de pasado mañana y no es de lo que vaya a pasar dentro de un año. Pero bueno, es un momento importante y estoy, la verdad, muy comprometido en poder llevar un proyecto superador y un proyecto que pueda transformar muchas de las cosas que faltan todavía en Salta. La última, Javier, ¿van a volver a insistir con esta sesión fallida desde la oposición? ¿Se va a presentar nuevamente distintas alternativas que también irán surgiendo en los últimos días? Sí. El martes que viene vamos a hacer ya una reunión plenaria de las comisiones de Obra Pública, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda para empezar a tratar estos proyectos, buscar los consensos necesarios, a ver si podemos entre todos los sectores terminar en un solo proyecto conjunto que por lo menos le ponga un límite a esta situación que ya de por sí es insostenible. Vamos a tratar de convencer, que es la tarea que tenemos en el Congreso. Esto es normal, digamos. Yo tengo que tratar de convencer a los demás diputados de todos los bloques cuál es el mejor proyecto y lograr los acuerdos necesarios. Ojalá podamos
podamos darlo y ojalá sectores que forman parte de Cambiemos, como los radicales, como el propio sector de Carrió, que algunas críticas han hecho, se incorporen también a la discusión porque creo que sería importante que piensen más en la gente que en el presidente de turno, ¿no? Aunque como dijo Olmedo, es facultad del Ejecutivo el tema de fijar las tarifas. En definitiva, ustedes pueden hacer nosotros podemos una darle un marco, ¿no? podemos tratar de ponerle, como lo hemos expresado, tope, podemos rebajar algo de la carga tributaria, es decir, se pueden hacer muchas cosas desde el Congreso. El tema es ponernos de acuerdo y tener la voluntad de hacerlo. Javier, gracias por la visita. No, gracias a vos como Hasta siempre. una nueva Muchas oportunidad. gracias. Nos vamos a compartir la primera pausa en Según el Cristal, ya volvemos. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. De lunes a viernes, a las 7, toda la información para comenzar la jornada al día. A las 8, Viva la mañana. Las noticias y actualidad con buena onda. A las 10, Feedback, la más amplia cobertura periodística de la mañana. A las 13, C4 Noticias, la información local resumida en 60 minutos. Por Canal 4. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal y saludamos a José Urtubey, miembro de la Unión Industrial. Hola José, bienvenido, gracias por estar. Bueno, estuvimos hablando con el diputado David acerca de cómo golpea el bolsillo de la gente las nuevas tarifas, ¿no?, que se vienen incrementando en los últimos meses, pero también el sector industrial lo viene padeciendo y mucho, ¿no? Me imagino las pequeñas y medianas empresas y las grandes industrias también, ¿no? ¿Cuál es el análisis que nos podés hacer? Inclusive te diría el sector productivo. Ajá. Es decir, creo que, y lo he dicho públicamente y en algunas de las reuniones y he hecho planteamientos institucionales de la necesidad de hacer una tarifa diferencial, sobre todo para las pymes en términos energéticos, en términos del consumo de gas. Creo que también hay que hacer una distinción entre lo que es el interior de lo que es la capital o de lo que son los grandes centros urbanos. No te olvides que nosotros tenemos el extracosto de lo que es el flete hasta el puerto, hasta el Rosario, hasta los grandes centros urbanos. Y en alguna medida es una discusión que tenemos que seguir planteando. Lo venimos haciendo yo en particular.
con el ministro Aragures ya desde el año pasado vengo temando con este capítulo de las tarifas, ¿no? Ahora, muchos economistas, la gran mayoría, dicen hay una reactivación de la economía argentina que todavía no llega a ser percibido por el común de la gente, pero ciertos sectores van mostrando mejores números. ¿Cómo se entiende esto en este marco, ¿no?, en donde cada vez cuesta más producir, cada vez es más difícil trasladar los productos del campo hacia el puerto, desde el interior, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿cómo pueden mejorarse los números, ¿no?, fundamentalmente? Sí, yo creo que hay que distinguir entre lo que es crecimiento de lo que es desarrollo. Es decir, vos tenés efectivamente, primero, una base de comparación muy baja. Es decir, los años 2016 y 2017 han sido bajos. 2017 creo que creció 3 puntos la actividad económica respecto a 2016, donde realmente había bajado, fue de los peores años de los últimos 10. Si lo ves desde lo que es la industria, 2017 no creció más de 1 punto y 2016 había caído 6. Claro. Con lo cual, creo que todavía está claro que los desafíos están pendientes. Fíjate vos que las reformas que debieron haberse hecho desde el día 1 de la gestión de Macri, en términos de bajar la presión impositiva, fue realizada a fin del año pasado, y inclusive hay temas como, lo van a saber cualquier comercio, cualquier pyme, el tema del decreto 814 que permitía compensar algunas cargas sociales sobre IVA, tiene un año en el cual va a caer, y por otro lado todos los beneficios impositivos van a ir progresivamente dándose en 5 años, con lo cual muchas veces tiene un resultado inocuo para lo que es no beneficioso, para lo que es la producción y la industria local. Creo yo, y también, que hubo un error de diagnóstico. Recordarás la famosa recuperación del segundo semestre, del primer semestre del 2007, cosa que nunca se dio. Pero bueno, la expectativa que tengo es que a partir de ahora realmente podamos buscar un modelo de desarrollo que integre puntualmente a todo el entramado industrial. ¿Y no llega muy debilitado ya el gobierno, a tu criterio? Mira, creo que hay que salir de lo político. Yo recién escuchaba y todas las discusiones. Yo creo que la gente está cansada de las posiciones de si quién quiere ser candidato, quién no quiere ser candidato, las aspiraciones personales. Yo creo que la gente está harta. Argentina empieza a necesitar una clase dirigente que se ocupe del día a día de los problemas que le interesan a la gente. Pero es muy difícil encontrarla, sobre todo difícil. Cuando se licuaron los partidos políticos. Año no electoral, ya todo el mundo hablando de qué es lo que quiere ser. Muchachos, pongámonos a trabajar. Fíjate todo el arco político, no, vamos a buscar, por supuesto que los que son responsables dicen, no, estamos trabajando. Entonces, creo que la agenda que se necesita, una suerte de acuerdo económico y social entre todos los sectores, buscando objetivos comunes. Yo tuve un entredicho hace un par de semanas con lo que era la posición respecto a algunos temas con el ministro Cabrera, después lo pudimos sobrellevar y creo que hay que ir a temas puntuales, cadenas de valor específicas, hay que empezar a trabajar realmente en pos de generar recursos para la gente. ¿Y por dónde puede empezar la reactivación del país? ¿Por el agro, por la industria, todo en conjunto? Mirá, el modelo que más y mejores puestos de trabajo genera, sin dudas, es el modelo industrial. De todos modos, yo te diría por dónde puede no empezar. Es decir, hoy las amenazas del Banco Central de que van a subir las tasas si es que la inflación no se corrige, bueno, creo que es un arma de doble filo. Por otro lado, la inflación, ¿cómo se la viene combatiendo? Yo vengo sosteniendo desde el día 1 que hay que combatir fortaleciendo oferta productiva, no poniéndole un freno de mano a la economía. Claro. Y en alguna medida creo que es eso, es decir, buscando cuidar nuestro mercado interno, como lo están haciendo todos los países del mundo, buscando cómo podemos insertarnos al mundo de una forma inteligente con nuestros productos, no abriendo importaciones de forma discriminada. En forma indiscriminada. Es decir, teniendo un modelo. ¿El dólar está bien en 20 pesos para ser competitivo en Latinoamérica, por lo menos? Mira, yo creo que el error recurrente de la historia argentina es ir a buscar competitividad a partir de la política monetaria. La política monetaria y el dólar, en definitiva, es una variable dentro de varias. Si lo impositivo no lo resolviste, si lo monetario no lo tenés resuelto, el valor del dólar es algo muy relativo, porque si lo subiste, te corre la inflación en 2 meses. Si lo bajaste o lo trazás, empieza a perder competitividad todo el entramado productivo.
Entonces lo que yo creo que hay que hacer es un modelo en donde todas las variables, por eso apelo a un modelo económico donde la macroeconomía trabaje sobre todas las variables sistémicamente. La crisis de Brasil, crisis política Sí. con Lula, ¿ha afectado en algo al sector? Fíjate que ¿O todavía no se ha visto? Brasil tiene las proyecciones de crecimiento casi en un 2% el año que viene, 2,5%. Eso es importante o interesante porque venimos de años en donde Brasil venía cayendo año tras año. Hasta ahora no hemos visto que la crisis política haya afectado la economía y sobre todo eso, hay varias industrias ligadas a Brasil, como la industria automotriz, que están teniendo alguna recuperación gracias a eso. No va a ser necesariamente un problema, sino más bien puede llegar a acompañar. Hay que ver cómo crecemos nosotros en línea con eso. Ahora, cuando hablas de cerrarse un poquito más, ¿no? Como hacen todos los países cuando pasan una situación de crisis, cuidan sus intereses principalmente, ¿qué sentido tiene el Mercosur en este ámbito, ¿no? ¿Vale la pena reflotarlo, hacer una política nuevamente abierta hacia los países vecinos o por ahora dejarlo en stand-by? Yo no necesariamente digo cerrarnos, digo integrarnos inteligentemente. Fíjate que en la conferencia de prensa del mes de enero de Macri y Macron, el presidente francés, el presidente francés dijo, señores, yo a mis productores voy a tener otra política diferencial, como diciendo, voy a cuidarlos. Claro. Vos ves que lo que hace Estados Unidos te dice, sobre todo con la pelea comercial con China, es las políticas arancelarias van a buscar cuidar primero el laburo interno, el entramado interno. Entonces yo digo, en ese contexto, integrémonos bien, es decir, que la suscripción de un acuerdo entre la Unión Europea y lo que es el Mercosur no sea libro cerrado, sino entendamos qué sectores tenemos que proteger, es decir, tenemos economías regionales que cuidar, no podemos hacer una apertura indiscriminada. ¿Cómo ves el 2019? Porque nuevamente nos vamos a distraer en lo político, ¿no? En el año electoral. Generalmente se maquilla, ¿no? La economía, no se mueven demasiado las cosas, pero bueno, ¿cómo crees que se plantea con esta perspectiva que tenemos ahora? Mira, yo creo que, a ver, si yo sería candidato, creo que quien pretenda ser un ganador tiene que mostrar y trabajar con mucha sensibilidad social. Hoy veo que falta en el gobierno nacional. Creo que no solo en el tema de tarifas, en el tema, obviamente, fíjate cuando dieron en el DINDEC la disminución de la pobreza al 25%. Eso tiene una volatilidad enorme y no contempla todavía que hay un 35% de informalidad en la economía. Claro. Entonces hay que pensar en ese 35%, hay que pensar en la pyme, hay que pensar en el motor. Quienes puedan realmente mostrar un camino. Y por otro lado hay que ponerse a laburar, hay que ponerse con planes concretos, no pueden venir con conceptos indeterminados. Yo voy a tratar de ser lo mejor, voy a tratar de ser feliz. Hay que decir cómo. Y esto es que quienes puedan llevar un mensaje así podrán llegar a gobernar. Mientras tanto, no. No puedo dejar de preguntarte por Levax. El gobierno lo utiliza también como para mantener el dólar relativamente fijo, que no se vaya la gente, no lleve su plata hacia otro lado. Pero esto es insostenible, obviamente, sí, en el tiempo va a terminar fundiendo el país. Siguen estando altas. Claramente tienen una atracción mayor a la especulación que a la producción. Se beneficia solamente y porque vos pensás que aquel que dice yo tengo unos ahorros, lo pongo a producir en una pyme que tengo que pagar unos impuestos increíbles, que no tengo financiamiento, que tengo problemas de mercado interno, o lo pongo al 30% de las Levax. Claro. Esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Cuánto más se puede sostener esta política monetaria? No, hoy te diría, y esto es un tema a seguirlo de cerca, ¿qué es lo que está sosteniendo esto? El endeudamiento público y sobre todo el endeudamiento en dólares. Entonces yo digo, lo interesante sería que empecemos a mostrar un plan productivo que en virtud del cual la economía no esté basada en el endeudamiento, porque esto lo terminan pagando inexorablemente las generaciones futuras, inexorablemente lo terminamos pagando con el futuro de nosotros.
nuestros hijos, e inexorablemente no es la salida sustentable para que tenga un derrame en toda la sociedad, sino queden unos pocos. La política de Macri, lo planteó así desde el principio, fue no vamos a emitir, como hizo el gobierno de Cristina, porque genera inflación, en todo caso vamos a tomar deuda, vamos a invertir, vamos a mejorar la matriz energética, los caminos. Acá en el interior se ve muy poco, más allá del plan Belgrano, que tiene alguna que otra cosita por allí, pero no hay grandes obras, por lo menos en el interior, no se ven. No se emitió, pero se endeudó mucho. Se endeudó mucho, decir, claro. Vos podés, la gente se pregunta, hay distintas formas pagamos más tarifas, nos hemos endeudado a 100 años. Y la inflación sigue al 20%. Altísima. Entonces, la pobreza no se mueve demasiado tampoco. Bueno, o con cierta volatilidad. Y en el interior, yendo a tu pregunta, el plan Belgrano todavía no tiene la incidencia que dijo que iba a tener como oferta electoral. Claro. Esta es la realidad. Claro. Y esto evidentemente, bueno, se iba a volcar en obras viales, en gasoductos, en reactivar la producción, en mejorar el sistema ferroviario, pero hasta el momento, bueno, evidentemente a la industria... Y hay otra cosa que yo veo. Hay otra cosa que yo veo que es la centralización de recursos entre Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires... Pero esto pasa siempre, ¿no? No, pero en este caso fue mucho más violento. Mucho más violento. Es decir, las partidas, el redireccionamiento de partidas presupuestarias a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires fueron escandalosas. Y en donde, hablando un poquito del plan Belgrano, el año pasado hubo que pelear para que finalmente haya algo de recursos en el presupuesto, porque ni siquiera lo habían incluido en el presupuesto. Entonces, son cosas que hay que pensar, ¿no? Entre los dos modelos, ¿con cuál te quedas? ¿Con el kirchnerismo o con el Macri? No, yo creo que, fíjate que tenemos que ir a un modelo superador, porque está claro que, por ejemplo, si te tengo que hablar en términos industriales, los últimos 4 años de kirchnerismo nosotros ya teníamos caídas o estancamientos. Finalmente la matriz productiva industrial, la matriz productiva, la matriz del país tampoco salió. Yo creo que actualmente a este gobierno le falta sensibilidad social, es decir, cómo llegar a también que esto tenga una sustentabilidad de desarrollo para todo el mundo, por lo cual hay un modelo que sea un modelo que prevea variables económicas sustentables, pero que también pueda eso tener un derramamiento en una verdadera inclusión social. José, te agradecemos mucho la visita. Por cierto, no te vamos a preguntar de futuras candidaturas ni nada, porque no, ya habrá tiempo. ¿Sabes por qué no me preguntas? Invítame en otro momento, porque creo que es interesante hablar de candidaturas. Si yo tengo que ser candidato, voy a definirlo eventualmente en un año electoral. Los años que no son electorales hay que ponerse a trabajar, claro. Si no, nunca se trabaja. Bueno, será para otra oportunidad entonces, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Nos vamos a compartir la última pausa. Enseguida estamos hablando sobre la despenalización del aborto con Haroldo Tonini. Ya venimos. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. De lunes a viernes, a las 7, toda la información para comenzar la jornada al día. A las 8, Viva la mañana. Las noticias y actualidad con buena onda. A las 10, Feedback, la más amplia cobertura periodística de la mañana. A las 13, C4 Noticias, la información local resumida en 60 minutos. Por Canal 4.
Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Último bloque de Según el Cristal. Los saludamos a Haroldo Tonini, que nos ha venido a visitar para charlar un poco acerca de la despenalización del aborto. Conocemos todo su postura porque la viene haciendo pública desde hace muchos años. Haroldo, gracias por venir. Agustín, estás? gracias por invitarme. Uno de los defensores más acérrimos, ¿no?, que tiene este tema, ¿no?, del cuidado de la vida del niño por nacer. Desde mucho antes de entrar a la política, ya desde mi adolescencia, siempre en estas campañas a favor de la vida, pero siempre dejando claro que no se trata de una postura fanática en el sentido de que la defensa de la vida pueda tener un extremo o el otro. Es simplemente defender la vida de todos, para que vos puedas estar sentado allí, el camarógrafo tomando su trabajo y yo pudiendo hablar lo que hablo. Estamos todos sentados en el sillón de la vida, es decir, es muy fácil hablar desde el acto mismo de la vida. Y esto mismo nos lleva a tener que mostrarle a todos que todos tenemos derecho a la vida. Si incluso aquellos que pregonan la libertad absoluta, también no puedo llegar a hablar de libertad, cuando la libertad evidentemente es un derecho que es siguiente al de la vida. ¿Qué libertad puedo ejercer si no existo? Claro. Si no vivo, si no tengo la vida, o me la truncan, o me quitan mis sueños, o me quitan la posibilidad de desarrollar mis sueños quitándome la vida, evidentemente la libertad, que es uno de los grandes sueños del hombre y uno de los grandes actos de la naturaleza humana, el poder decidir la vida de uno con libertad, actos libres, evidentemente son todos actos posteriores al primer acto, que es el acto de vivir, el derecho a vivir, digamos. Hay sectores que señalan un surgimiento muy fuerte de un feminismo radicalizado, ¿no?, en donde tienen posturas que son prácticamente irreconciliables. Digo, es muy difícil ponerse de acuerdo en el debate, que creo que es muy sano, que lo podamos dar, que podamos charlar y de paso conocer, ¿no?, qué pasa en el proceso de la vida dentro del vientre de una mujer. Creo que es importante también el tema de la educación, ¿no?, para tener información a mano. Tiene una vital importancia, Agustín, pero vos sabés que sobre el tema del debate, aquí este tema tiene muchas aristas porque hay muchas cosas que no se le dice a la gente, o a aquellos que están en un feminismo radicalizado, no le dicen todas las verdades, en especial a las mujeres embarazadas. En primer lugar, la libertad absoluta, es decir, el derecho a ejercer la libertad absoluta, con aquellos argumentos que dicen tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y hasta posturas feministas radicalizadas como que lo que existe en el vientre de la madre, el bebé, es parte de la madre, el feto no tiene vida propia, la madre hace lo que quiere con el embarazo. Este es un gran tema. El otro gran tema es negar el valor de la ciencia. Quizás hace 30, 40 años atrás, cuando empezaban los primeros ecógrafos en Estados Unidos, ya había... Mediados de los 70. Sí, bueno, pero fíjate una cosa, y les propongo a los televidentes que entren a todas las redes sociales, a YouTube y a todo, y pongan Nathanson, Bernardo Nathanson. Uno de los creadores. Es el creador del aborto. Movimiento abortista. Más de 15.000 abortos. 75.000 abortos. 75.000. Ponle declarado, está en el video. Sí, sí. Es un video el grito blanco. silencioso. El grito silencioso.
Ese video, que ahora está remasterizado a color, se lo puede Sí, ver sí. muy bien en YouTube a color, él mismo reconoce cómo mintió y cómo armó la estrategia. Pero también dice que no conocía lo que pasaba porque no veía, ¿no? Y que el tema de la ecografía, ¿no? De poder verlo a través del diagnóstico por imágenes, lo que pasaba dentro del útero y cómo se movía el feto, a partir de qué edad, qué Pero, cosas hacía y cómo reaccionaba al aborto, es lo que le hizo cambiar de Pero idea. Agustín, él termina viendo el video, él dice que algo le molestaba en su conciencia y que un día decidió ver su propio aborto, es decir, mientras él iba ejerciendo el asesinato del aborto, a uno de los tantos que tenía, él iba mirando cómo hacía él el propio aborto y se dio cuenta tremendamente, ya en esa época había ecografías en blanco y negro que eran contundentes ya en la época. No te olvides que en el año 73 sale la ley de aborto en los Estados Unidos. La década del 70, que es la gran década de despenalización del aborto en muchos países de Europa y en Estados Unidos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, toda la década del 70 y parte del 80, él mismo se aterroriza de lo que él dice y se termina yendo al otro extremo y se vuelve en uno de los más fervientes defensores de la vida. Y él no lo dice desde una perspectiva católica o religiosa ni evangélica. Él lo dice, soy el asesino más grande del mundo. Es decir, yo he practicado 75.000 abortos y he matado 75.000 niños. Y él, los pocos años de vida que le quedaron, bueno, creo que murió hace 3 o 4 años, lo dedicó a desandar el daño o a tratar de reparar el daño que había hecho. Ahora, ¿por qué lo cito a él? Porque detrás del tema del aborto hay muchas clínicas, ONG y fundaciones que ya tienen otra variante con el tema del aborto. Ya no es solamente valerse de la confusión de la mujer embarazada, que muchas veces son arrastradas, presionadas por el novio, por la pareja que la abandona, por el papá, por el mismo médico que le ningunea el problema y dice, esto yo te lo resuelvo en 5 minutitos, te sale 7, 8, 10, 15, 20.000, 30.000 pesos, venite mañana y a las 2 horas ya estás en tu casa tranquila. Como si fuera a ir al dentista. Y lo que fue a hacer fue a matar a su hijo. Muchas mujeres son arrastradas a esto. Ahora, aquí detrás de todo esto, Agustín, que es otra gran verdad, y en eso pienso demostrar mi argumento porque he sido invitado al Congreso de la Nación a exponer mi postura a este debate que se ha abierto en la Argentina. El aborto forma parte de un colectivo mayor que se llama la quita de la población mundial. Hay que disminuir la población en el mundo. Esto que Eso es más conspirativo, suena, ¿no? es verdaderamente conspirativo. Pero Y- vos crees que así sea, porque Sí. yo coincido que puede haber intereses corporativos, médicos, empresariales de por medio que se benefician con las prácticas abortivas porque le generan muchos ingresos. Te invito a Obviamente leer, que, te invito a como leer. fue la industria también y que la sigue siendo, ¿no? De la cesárea, cuando es innecesario tener una cesárea, el médico la practica igual porque le resulta más oneroso. Onerosa. ¿no? Está bien, Claro. pero acá yo te llevamos a este extremo de decir, Sí. hay un plan de Te invito- disminución de la población mundial por detrás La de esto. disminución de la población mundial tiene como nacimiento en 1973 también con el informe Kissinger que establece la superpoblación mundial. Te invito a que leas en YouTube mismo, es decir, estamos hablando de cosas que son de acceso público. Las declaraciones de George Soros, que es uno de los principales promotores del aborto en el mundo y como es multimillonario obliga a muchos países y a bancos donde él presta dinero a que la condición sine qua non para la toma de créditos internacionales, como pasa con Macri, fíjate vos que Macri un día lunes dice, el aborto no está en mi agenda de gobierno. Y 7 días después que se va la misión de Banco Mundial y la misión del Fondo Monetario Internacional a la cabeza de esta señora Lagarde, que le vienen a imponer el aborto, es muy clarito, si la Argentina no entra en la variante del aborto, como entraron todos los países donde estamos haciendo esta gira, no habrá más dinero. Es clarito la contundencia de ellos. Y para eso tienen, evidentemente, sus organizaciones satélites, que son las que desarrollan todo este trabajo.
Naciones Unidas, que vive, por ejemplo, Naciones Unidas tiene mucha influencia en este informe que dice que hay 500.000 abortos en la Argentina por año. Y sin embargo, la misma estadística, la dirección del INDEC de Macri, dice que el año 2016 fueron 43 y en el 2017 fueron 45. Datos oficiales del INDEC de Macri. Cuando las asociaciones feministas y por los derechos de la mujer y las que están ahora con el aborto libre, gratuito y seguro, dicen que son 500.000 y que por lo tanto hay que incorporarlas al presupuesto público. ¿Cómo puedo incorporar 500.000 asesinatos al presupuesto público a 30.000 pesos por aborto si no hay estructura hospitalaria? Es decir, vamos a matar hay 500.000 muertes. No, creo que es una exageración de cifra. Pero sin embargo, acá vos que perteneces a los medios y sos una persona muy culta en los medios de comunicación, tienes que saber que muchas veces los medios, por progresión geométrica, están difundiendo este informe y dicen 500.000 abortos por año, 500.000 abortos por año en la Argentina, 500.000 abortos. Y cuando llega la señora Lagarde del Fondo Monetario, repite esto: señor Macri, vengo a decirle que para evitar estos 500.000 abortos clandestinos al año, hay que pasarlo, y otro sofisma, hay que convertirlo en política de salud pública. ¿Cómo voy a convertir un problema social como es el embarazo no deseado de las chiquilinas, o a las adolescentes o a las mujeres, que hay que salir a contenerlas, a ayudarlas, a desarrollar política social, a perseguir a los violadores en caso de violación de mujeres que quedan embarazadas? Es decir, a resolver problemas de fondo de la Argentina y no creer o engañar fácilmente a la población de que matando al bebé o estableciendo la despenalización del aborto por ley, yo voy a resolver los problemas. Es decir, si mi enemigo es el hambre, ¿por qué mato al niño? Puedo contestar con otra. Si mi problema es el aborto clandestino y lo quiero convertir en legal, convirtamos en legal el robo. Es decir, cuando queremos resolver los problemas sociales de aquellas personas que se ven acorraladas muchas veces por el embarazo no deseado, no es la solución el crimen del niño. Podemos hablar de adopción prenatal, podemos hablar de eficacia en la adopción, protección a la mujer embarazada. Es decir, un montón de proyectos de ley que hoy existen, están en el Congreso parados, pero no creer que la solución es ir a matar al bebé. No. Ahora, evidentemente, mencionaste la superpoblación mundial, estamos en los 7.500 millones de habitantes en el mundo, los recursos no dan abasto, obviamente tenemos un 2% de agua potable, de todo el agua que es potable, a las cuales muchísima gente no tiene acceso. Es cierto que no podemos seguir este ritmo de crecimiento en la población mundial porque no vamos a tener lugar, ¿no? ni recursos para consumir. Pero se pueden implementar, desde la educación. Perdón, Agustín, que no quisiera, con el respeto que te mereces, no quisiera dejarte pasar esta acotación que haces porque pecaría de omisión. No estoy justificando el aborto, yo voy a hacer nunca dije ni eso. Mucho menos. Lo que digo es, evidentemente la población mundial ha crecido tanto que estamos agotando cada vez más los recursos y esto genera más gente en la pobreza, más gente sin acceso a recursos básicos, ¿no? Se podría implementar desde la educación. Y estamos en 7.500 millones de habitantes. Pero perdón, sin embargo yo te puedo demostrar, vos podés tomar individualmente cada continente. Esto es otro de los sofismas que inventan los grupos progresistas de izquierda y feministas, que la población va a saturar al mundo, lejos de la verdad. ¿Te parece? Totalmente. Argentina, ¿cuántos kilómetros? No, sí, pero... Bueno, Argentina tiene... pero le pasó a China. China, que tiene 1.200 millones de habitantes, tuvo que implementar una política de gobierno de subsidio para que no tengan más hijos. Y sin embargo, hoy la misma China, vos habilita dos. Bueno, se da cuenta que ellos pueden ir muchísimo más allá. allá. Tiene una población más envejecida también. Bueno, sin embargo, Europa, hoy tenés la pirámide poblacional invertida. Europa mató todos sus niños con el aborto. Los mató Italia, los mató Holanda, los mató Bélgica, los mató Inglaterra, los mata España hoy porque es el país de uno de los mayores índices de aborto en el mundo. La España del destape español, se desquitaron con los bebés en la panza de la mamá y matan a millones. Bueno, yo te digo, están matando en el orden, dicho por Naciones Unidas, en el orden de los 57 millones, y lo muestran como archivo, como digamos, una especie de trofeo glorioso, están en el orden de los 57 millones de abortos por año.
¿Hay algo más, hay algún holocausto en la historia de la humanidad que esto, que matamos 57 millones de inocentes por año, dicho por los que promueven el aborto? A ver, Argentina tiene subdesarrollo, necesita población y le estamos vendiendo las bondades. Sí, pero tenemos 33% de pobres también, ¿no? Es decir, Bueno, ¿cómo sostenemos también la población en Argentina? Si más bien que- tenemos los recursos, Agustín, tenemos la extensión territorial, Agustín, pero me estás acorralando a contestarte, con argumentos dolientes. Por ejemplo, si yo quiero sacar de la clandestinidad el aborto para convertirlo en legal en el hospital público, yo también puedo convertir lo que está en clandestino, el robo de los motochorros, en legal. Sí. Entonces ya resuelvo un problema y es falso que lo resuelva. No. Si a lo yo que tengo, voy- por ejemplo, Macri, que tiene uno de los mayores déficits fiscales en los últimos años, está bien, con la responsabilidad consecuente del gobierno anterior, que ha dejado una herencia calamitosa, el kirchnerismo, esto es indiscutible, pero en los 2 años y medio le ha seguido creciendo el déficit fiscal. Resolvamos el déficit fiscal matando pobres. Claro, yo entiendo Y démosle unos Lo que años pasa más a la es que- Argentina, que nazcan los bebés, ya habremos salido de la pobreza. Y si no es la solución. No, claro que no. Por eso yo no apunto hacia el aborto, yo apunto hacia la educación. Ah, Apunto sí, hacia la claro. importancia de la educación sexual, de poder acercar los métodos anticonceptivos al alcance de todos, concientizar. A ver, sabemos que los chicos están relativamente informados acerca de cómo acceder a métodos anticonceptivos, pero esto lo hablábamos con compañeros de trabajo, pero es como que no les importa, si pasa, si quedo embarazada, quedaré embarazada y ya después veo qué hago, o el Estado me sostiene. Creo que hay que generar conciencia desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí en Salta particularmente se viene reclamando hace muchos años la puesta en práctica de la educación sexual en las escuelas públicas fundamentalmente y también en los colegios privados. Yo ¿no? creo que la Algo educación que sea muy sexual muy integral resistido. es un tema importantísimo. La educación en Pero la la Iglesia casa. no lo quiere poner. Pero, que tiene siempre. pero, a ver, trato de entender la Iglesia y otros, Y muchos otros, cultos sí, y religiosos. otros también. Pero hay que entender por qué no lo quieren o por qué somos reacios a debatirlo el tema en la escuela. Justamente para no correr el riesgo de caer en la genitalización de la Claro, educación. no, tiene que pasar Si cuando por hablamos otro de la lado, educación claro. sexual integral, y estoy de acuerdo que se haga con las variantes de responsabilidad de quien enseña y frente a la población de niños, no es lo mismo enseñarle esto a un niño de 6 años que enseñarle a un adolescente de 13 años. Son No, tiene que formas ser acorde a su edad, gradual. claro, por supuesto. El amor tiene que ser un amor responsable. Ahora, vos decís el tema educación. Así como pedimos la educación sexual integral en los colegios y en la casa, y en las ONG, en las fundaciones, en los centros vecinales, para que siempre con responsabilidad, también no es menos cierto que los medios de comunicación tienen un rol importante. ¿Cuántas veces hoy la mujer es solamente objeto sexual y de promoción de liberacionismos sexuales en los medios de comunicación? Sí, sí. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender de que no liberalicemos sexualmente y hoy tengamos la cantidad de embarazos no deseados hoy en día en la población adolescente si desde muchos de los medios de comunicación, al mejor estilo Tinelli, estamos enseñando que los chicos pueden tener desde muy temprana edad liberaciones en sus relaciones sexuales con quien quieran, como quieran, No, pero cuando conocer quieran? los métodos y conocer las consecuencias también, ¿no? Hay que De- conocer la consecuencia de un acto sexual. Exacto. Es decir, vos, yo, todos provenimos de un acto sexual. Hay que ver en qué marco se da, cómo se da, con qué sentido se da, que lo que viene es un ser humano como vos y como yo, que además ese ser humano tiene que tener un cierto ámbito afectuoso, familiar y social como para que pueda conocer la finalidad de su vida o qué es lo que quiere libremente elegir para su vida. Ahora, si evidentemente tinelizamos los medios de comunicación para creer que todo es baile, todo es jarana y todo es levante y Tiene que ser relación, con responsabilidad, tiene que ser absoluta con responsabilidad. Bueno, y no- saber que el bebé, a quien después, porque hay que escuchar muchos de los argumentos pro-abortistas en el Congreso, que uno los escucha por distintas maneras durante los martes y jueves a la mañana, hay mujeres que han llegado a sostener, el bebé es mi molestia, dice.
El embarazo de la criatura que tengo me molesta. Lo llegan a decir mujeres, lo dijeron antes de ayer martes. Es decir, ya abiertamente muchos de los defensores del aborto dicen, este chiquito que hoy está en mi vientre me molesta. Bueno, esto es gravísimo. Bueno, lamentablemente, Arnoldo, nos quedamos sin tiempo y este Es tema, un tema da para muchísimo más, ¿no? Lo que sí Obviamente. creo, como Agustín, que es deber de los políticos, de las instituciones intermedias, de la familia misma organizada en escuelas y en grupos de familia, es trabajar en políticas sociales para no decir que el enemigo de la sociedad hoy se convierte en el bebé que está en el vientre de mamá. Bueno, yo tenía una postura mucho más liberal, más laxa frente al aborto hace unos años, y después la cabeza uno le va cambiando también, ¿no? Va conociendo testimonios, he sido papá en el medio también, y uno va cambiando la cabeza. Lo puedo entender en los casos que justifica la Corte, ¿no? Pero también creo que tiene que haber un límite, ¿no? Tampoco son entendibles, porque yo te voy a decir, el fallo de la Corte, de la cual estudié mucho este tema, y sus antecedentes para llegar al fallo de la Corte, una de las miembros de la Corte, Argibay Molina, que ya murió, ya falleció, ella hay que leer las conclusiones del Congreso del Cairo en 1994, cuando establece que cuando no se pueda debatir el aborto por leyes de los congresos nacionales, deberán hacerse fallos duros de núcleo cerrado en las Cortes Supremas de Justicia. Y ella vino con esa consigna durante años y logró sacar, ella es la autora prácticamente intelectual del fallo FAL en marzo del 2012. Pero algo más grave, y ahí te invito a que leas conclusiones que son públicas en el Cairo 94, primero en el Cairo 94 y en Beijing 95. Y son hitos que ellos van, cuando digo ellos, son estos grupos que tienen como consigna establecer la disminución de la población mundial a través de los medios que sean necesarios. Y te digo la era que se viene, porque como justamente una de nuestras posturas es, y ya lo hablábamos fuera de cámara con varios invitados, que ya empiezan a preocuparse los científicos porque logran con el avance de la ciencia darse cuenta de los alaridos que pega el bebé mientras le están arrancando las piernas y los brazos, le están arrancando esto con los métodos abortivos, que incluso Planned Parenthood, que es la principal organización abortista en el mundo, dice que serían capaces de hasta cortar las cuerdas vocales de los bebés antes del grito o anestesiarlos para no escuchar sus alaridos de dolor cuando lo están matando, que ahora empiezan a promover el aborto químico, el aborto a través de la pastilla, y vuelven la difusión gratuita de lo que se llama el misoprostol, que es el Oxapros, que es un antiinflamatorio, que tiene un gran componente de misoprostol, que es justamente una pastilla que produce aborto directo al óvulo fecundado. Es decir, para que no vayamos a matar al niño en una actitud doliente, como es descuartizarlo o matarlo con la inyección salina. Yo te puedo mostrar fotos verdaderamente horrorosas y que muchos de los abortistas no la quieren mostrar en esta hermosa explosión de los medios de comunicación que pueden mostrar todo, mostrar realmente en el piso, en las clínicas de Planned Parenthood, cómo seleccionan a los bebés por meses y por semanas, los lavan a los cadáveres y los preparan listos para empezar a sacar piel y tejido para hacer cremas. Esto hay que decírselo a una señora o una señorita antes de querer someterse a una operación del aborto. Que sepa que el médico, la obstetra, el ginecólogo, la partera, el partero, que le habla con facilidad que va a cometer un aborto, sepa que está por matar o a ella misma, podrían haberla matado a ella, o a otro ser humano, está matando a un inocente. Prometo continuar con este tema, Haroldo, porque, como decíamos, son muchas aristas para tratar. Incluso el de la violación, que es el tema que dejaste picando para que lo desarrollemos. Seguro. Gracias por haber venido. No, un gustazo. Gracias. Un placer como siempre. Nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.